Grabar. Empezamos. Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el doctor Martín Echavarría. Hola doctor, ¿cómo le va? Muy bien, encantado, gracias. Bueno, el doctor Martín Echavarría es licenciado en Psicología y Filosofía por la UCA y es doctor en Así es. Filosofía por la Universidad, ¿cómo se llama? ¿La Regina Apostolorum? No, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. ahí está, de Roma, claro, muy bien. Bueno, yo sé que usted es argentino, pero se fue a vivir a Barcelona, ¿o no? Así es. Yo vivo en Barcelona desde el año 2003. Muy bien, muy bien. Pero rindió el doctorado en Roma. Sí, yo me doctoré en Roma el año 2004, en el año 99, que fue cuando empecé mi doctorado. Y en el año 2003 me vine para Barcelona porque me ofrecieron venir a la universidad en la que estoy ahora, que es la Universidad de Abat Oliba, donde soy decano de la Facultad de Psicología. Y ahora en aquel momento no lo era, Sí. y estoy aquí desde el año 2003, terminé mi tesis también aquí y me doctoré en el año 2004 en Roma. Volví a Argentina un año y medio en el año 2011, estuve en Argentina entre 2011 y 2012 y después ya volví a venir para aquí. Casi todos mis hijos nacieron acá en Europa, sí. Bueno. 6 hijos tiene usted, ¿no? 6 hijos que tiene. Tengo 6 hijos, sí. Sí. La mayor nació en Roma, y casi todos nacieron acá en Barcelona, el resto salvo uno que nació en Argentina. Sí. Bueno, y como para empezar con las preguntas, ¿cómo empezó su interés por Tomás? Yo sé que usted me interesó mucho porque yo me lo conocí a través de un artículo que habla sobre el corazón y la afectividad intelectiva, y es súper interesante, me resultó súper interesante. Por eso, bueno, como para empezar con las preguntas, mi pregunta es, ¿cómo empezó su interés por Santo Tomás de Aquino? Bueno, a ver, yo oí hablar por primera vez, oí hablar de Santo Tomás por primera vez cuando estaba en el colegio. Yo hice el colegio en el Colegio de La Salle de Buenos Aires, Sí. y, y tuve allí un profesor que era filósofo, Juan Pablo Roldán, que, bueno, era muy buen profesor, pero además es al que le escuché hablar con conciencia, pues probablemente haya oído mencionarlo antes, pero con conciencia de Santo Tomás de Aquino como filósofo sobre todo. ¿eh? Y fue así que me interesé por la filosofía en general y por Santo Tomás en particular. Y es por eso que después fui a la Universidad Católica pensando en recibir esa formación tomista. Primero en psicología, empecé de psicología en el año 91 en la Universidad Católica con psicología. Bueno, y quería preguntarle, ¿usted actualmente tiene pacientes como Ahora psicólogo? no, llevo unos años que no atiendo. Trabajé como psicólogo unos 15 años aproximadamente, es decir, tuve pacientes durante unos 15 años. Sí. Llevo ya unos casi 10 años en que no, que estoy dedicado exclusivamente a la universidad. Claro. ¿Y cómo se puede aplicar? Yo me preguntaba, ¿cómo nos puede ayudar en la psicología aplicar la psicología tomista? Sobre todo, ¿cómo se aplica en terapia la psicología tomista? ¿Cómo se puede aplicar? Así es. Bueno, es una pregunta muy compleja de responder en pocas palabras, ¿no? Lo primero es que Santo Tomás, eh, evidentemente no puede ser la única fuente de la psicología, naturalmente, ¿no? Pero ¿qué aporta Santo Tomás? Santo Tomás aporta una visión del ser humano eh, profunda y completa, que no le aporta al psicólogo ninguna otra corriente ni tendencia de las que existen. Claro. Entonces, el ser humano, el psicólogo trata con seres humanos, con personas humanas, a las que tiene que conocer en profundidad. Y para eso tiene que entender cómo está constituido el hombre, cuáles son sus potencias, sus facultades principales, cuál es su dinamismo, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Todo esto lo aporta Santo Tomás desde el punto de vista tanto natural,
filosófico como teológico, ¿no? Entonces, explicarlo más en detalle implicaría entrar en detalles de la psicología de Santo Tomás o de otras partes de su obra para entender en qué aporta en cada ámbito, ¿no? Pero yo sintéticamente diría esto. De hecho, aunque no sea demasiado conocido, ha habido desde que, digamos, la psicología contemporánea tomó la fisonomía que tiene, siempre ha habido autores interesados en relacionar esta psicología contemporánea con Santo Tomás y en iluminar desde Santo Tomás la psicología. Por ejemplo, en el siglo, inicialmente, en tiempos de la psicología experimental, el cardenal Mercier y la escuela de Lovaina, primero que nada, y después varios autores en distintos ámbitos. Rudolf Allers en el ámbito de la psicoterapia, Magda Arnold en el ámbito de la psicología de las emociones y de la psicología de la personalidad, Anna Terrube, Conrad Bars en el ámbito también de la psicoterapia. Recientemente hay un montón de intentos de establecer esta relación. Hay algo en Santo Tomás que lo hace atractivo a los psicólogos. Genial, claro. Y bueno, ¿y cómo se puede probar hoy en día la inmaterialidad del alma? Yo sé que tomamos un argumento de compararla con el ojo, pero no, yo no sé si entendí muy bien ese argumento. Dice que el ojo no se colorea y por eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo es eso? Cuando lo que nosotros aquí llamamos inmaterialidad o espiritualidad del alma, corresponde a lo que Santo Tomás llama la subsistencia. Eso es lo que él quiere probar primeramente, que el alma es sustancia o por lo menos subsistente. Esto lo hace en muchas de sus obras, desde el comentario de las sentencias hasta la suma de teología. Santo Tomás presenta una multitud de argumentos a favor de la substancialidad del alma. ¿Qué es lo que quiere probar Santo Tomás? Lo que quiere probar Santo Tomás es que el alma tiene un ser que subsiste por sí y por lo tanto, como consecuencia después, este es otro tema, pero es consecuencia de esto, que resultará que es inmortal, porque la espiritualidad y subsistencia del alma está estrechamente relacionada con la cuestión de la inmortalidad del alma. Santo Tomás presenta distintos tipos de argumentos. El que mencionabas vos recién es un argumento tomado de Aristóteles. Es un argumento que se encuentra en Aristóteles cuando Aristóteles en el libro tercero del De Anima trata acerca del intelecto. Pero Santo Tomás presenta diversos argumentos. Todos ellos tienen una misma estructura o se parecen mucho en cuanto a la estructura probatoria, que es la siguiente. Partiendo del objeto, de la potencia. El argumento es este. Si hay operaciones del alma independientes del cuerpo, resultará que el ser del alma también es independiente del cuerpo. Eso es un poquito la cuestión. Entonces, evidentemente, Santo Tomás, el punto de partida de Santo Tomás no es ese. Santo Tomás es un autor que en este punto es aristotélico y por lo tanto, para Santo Tomás, el alma en cuanto tal se define como forma sustancial del organismo, del cuerpo orgánico, del cuerpo natural organizado, que es el cuerpo viviente, ¿no? Entonces, para Santo Tomás es patente que nosotros, los seres humanos, somos cuerpos o que tenemos un cuerpo que es parte de nuestra sustancia, que no es un accidente o algo a lo que nos unamos accidentalmente. Esto está claro en Santo Tomás. Ahora bien, el alma humana, porque para Santo Tomás hay otros principios de vida no humanos, otras almas, el alma vegetativa y el alma sensitiva, el alma humana tiene algunas operaciones independientes del cuerpo, no todas ellas. Al ser forma del cuerpo, la mayor parte de sus potencias o facultades, potencias es como la llama Santo Tomás, la mayor parte de sus potencias están en el organismo, tienen una sede orgánica, son potencias no del alma, sino de lo que Santo Tomás llama el compuesto de alma y cuerpo.
Pero algunas operaciones son independientes del cuerpo. Y esto se ve a partir del objeto al que estas potencias alcanzan. Si este objeto es un objeto que es captado de una manera que es independiente de las circunstancias materiales, resultará que la operación por la que este objeto es alcanzado será proporcional a este objeto y por lo tanto será inmaterial. De la que este acto emana será inmaterial, y si es inmaterial la potencia, será inmaterial el sujeto, es decir, la mente o el alma espiritual. Esta es digamos, la estructura de la argumentación, y en esta estructura después caben muchos contenidos, por así decir. Entonces, uno de ellos es partir de la universalidad de los objetos, etc. Pero, digamos, estructuralmente el argumento es este. Claro. Buenísimo. Cuarta pregunta. ¿Qué es el corazón para Tomás y por qué su filosofía es cardiocéntrica? Bueno, a ver, la noción de corazón es una noción que es importante en general para la antropología cristiana. De hecho, en la Sagrada Escritura y particularmente en el Nuevo Testamento, la palabra corazón aparece con frecuencia, especialmente en labios de Jesucristo, que habla del corazón del hombre. En la antropología de Santo Tomás más sistemática, no aparece explícitamente la palabra corazón como un término técnico. Sin embargo, cuando leemos su lectura de la Sagrada Escritura y la interpretación que él hace de los pasajes de la Sagrada Escritura, sea en sus comentarios a la Sagrada Escritura, sea en sus obras sistemáticas, esos pasajes en los cuales aparece la palabra corazón, pues de ahí podemos tener una idea de lo que significa corazón en Santo Tomás. Y esta palabra es polisémica, significa muchas cosas. Primero que nada significa, naturalmente, el corazón corpóreo, el corazón que tenemos con el que bombeamos sangre, naturalmente, ¿no? Y en este punto, Santo Tomás, digamos, este punto biológico, una biología que, bueno, hoy ha sido superada naturalmente, pero en este punto biológico Santo Tomás depende de lo que se llama el cardiocentrismo aristotélico. Para Aristóteles el corazón era el principal órgano del cuerpo humano. Si moría, por así decir, el corazón, moría el animal. Aristóteles ubica en el corazón muchas funciones psíquicas, y Santo Tomás también. Por ejemplo, para Santo Tomás las pasiones, es decir, lo que llamaríamos las emociones, están ubicadas físicamente en el corazón. Entonces este es el primer significado. Como el corazón es para Santo Tomás el lugar donde están las pasiones del alma, las emociones, el amor, el odio, el deseo, la ira, etcétera, etcétera, corazón fácilmente pasa a significar la facultad apetitiva o afectiva del ser humano. Y esto no solamente la facultad apetitiva sensitiva, que es natural porque el corazón sería la sede de las pasiones, sino también la facultad apetitiva espiritual, es decir, la voluntad. Y en muchos lados de la obra de Santo Tomás, con la palabra corazón se está queriendo decir la potencia que es la sede de la afectividad espiritual, que para Santo Tomás es la voluntad. También en algunas ocasiones corazón significa la mente misma, es decir, la parte espiritual del alma humana, o mejor dicho, el alma humana es espiritual, digamos, sus potencias espirituales, o incluso el núcleo mismo de la persona. Entonces es una palabra polisémica, aunque ordinariamente está más asociada
al aspecto afectivo de la vida humana. Y yo he escrito ese artículo sobre el corazón que mencionabas al principio, porque se acusa a veces a Santo Tomás, por ejemplo, von Hildebrand, este gran filósofo católico del siglo XX, fenomenólogo, de carecer de una teorización, digamos, de lo que sería la afectividad espiritual. Y este autor propone, junto a la inteligencia y la voluntad, poner una tercera facultad, que sería el corazón. Esto en Santo Tomás no tiene sentido porque la voluntad es fundamentalmente una potencia afectiva. Y esto está ampliamente desarrollado en la obra de Santo Tomás. El corazón, la voluntad es el corazón espiritual del hombre y no es solo una capacidad de elegir, sino que es también una capacidad de tender, de amar, de desear, de gozar, etcétera, espiritualmente. Entonces, ¿en qué consistiría esta afectividad intelectiva de la voluntad? ¿Cómo se podría...? Bueno, a ver, ya tengo unos ejemplos ya recién, pero... Sí, a ver, está claro que hay para Santo Tomás, las potencias se especifican, es decir, se diferencian por sus objetos. ¿Qué cosa diferencia, por lo tanto, la afectividad espiritual de la afectividad sensitiva? El objeto. Es decir, ¿y el objeto quién lo presenta? ¿O qué lo presenta? Lo presentan las facultades cognoscitivas. Claro. Cuando el objeto es de orden sensorial, tenemos una afectividad sensorial, pero cuando el objeto es algo que solamente la inteligencia puede presentar, tenemos que esos movimientos que se siguen de ese conocimiento son movimientos de afectividad espiritual. Por ejemplo, para poner una cosa sin demasiada importancia, ¿no? Pero si yo amo las matemáticas, evidentemente ese amor de las matemáticas no es el amor sensible, sino que es un amor intelectual, porque solamente con la inteligencia puedo conocer las matemáticas y por lo tanto el apetito, el afecto con el cual me siento inclinado hacia ellas, tiene que ser también de orden intelectivo espiritual. En Santo Tomás esto es muy importante porque para Santo Tomás la virtud más grande es la virtud de la caridad, y la caridad es fundamentalmente amistad con Dios. Y por lo tanto es una virtud que nos relaciona de una manera amorosa con Dios, y por lo tanto, claramente es una virtud de orden espiritual y por lo tanto central para la vida humana, ¿no? Entonces, en Santo Tomás la afectividad espiritual tiene muchísima importancia porque la caridad está en el núcleo de la vida cristiana. Bueno, en ese sentido, la voluntad es una facultad pasiva en todo caso. Bueno, sí, a ver, este es un gran tema, el que estás preguntando, que quizá no pueda aquí desarrollar ampliamente. Evidentemente, Santo Tomás distingue las potencias en activas y pasivas. Entre las activas pone las vegetativas, y entre las activas, y en el orden espiritual, el intelecto agente, que pone como única potencia activa en el orden de las facultades espirituales. Sin embargo, hay mucha discusión en la escuela tomista sobre qué significa la pasividad, por ejemplo, de la voluntad, que es lo que me preguntabas ahora mismo. ¿Por qué? Porque aquí el tema es cuál es el activo, el agente. La voluntad, digamos, toda potencia pasiva debe tener como correlativo un agente que actúa eficientemente sobre ese pasivo. Tenemos acción y pasión que son correlativas. Ahora bien, el activador, por así decir, de los actos de la voluntad es el objeto presentado por la facultad intelectiva, por el intelecto. Pero hay una discusión en el interior de la escuela tomista sobre si la acción del intelecto o del objeto que el intelecto presenta a la voluntad es una acción en sentido estricto, es decir, si el objeto
produce sobre la voluntad una influencia de tipo eficiente, una causalidad eficiente, en cuyo caso corremos el riesgo de transformar los actos de la voluntad en necesarios, por así decir, o si ejerce otro tipo de causalidad. La mayor parte de los autores sostiene, me refiero a los grandes comentadores de Santo Tomás, salvo Cayetano, que sostiene la causalidad eficiente, pero la mayor parte de los autores, el ferrariense, Silvestre de Ferrara, Báñez, Juan de Santo Tomás, la mayor parte, y después de los comentaristas posteriores, sostienen que la causalidad, y en línea con lo que explícitamente dice Santo Tomás por otro lado, que la causalidad del objeto sobre la voluntad es una causalidad de tipo especificativo, por lo tanto formal, y final, en la medida en que ese objeto que se presenta es un bien que atrae al apetito. Pero la eficiencia del acto de la voluntad lo produce la voluntad misma. Es la voluntad la que se activa a sí misma eficientemente para especificarse por ese objeto y ese bien que presenta el intelecto. Por eso la pasividad de la voluntad es analógica o incluso metafórica. Para Juan de Santo Tomás esa pasividad es metafórica, porque evidentemente hay una cierta pasividad en la medida que depende del objeto, pero en lo que es la elicitación del acto, la producción del acto, la emanación del acto, la voluntad es causa eficiente de sí misma. Y de hecho Santo Tomás en esa línea no puede poner algo superior en el orden creado, en el orden eficiente, porque lo siguiente es Dios mismo. Es decir, causando trascendentalmente, por así decir, cualquier actualidad en la criatura está Dios, y por lo tanto Dios es causa primera de todo, también del acto de la voluntad. Pero en el orden creatural, la voluntad se caracteriza por el dominio que tiene sobre sí misma, y si bien es dependiente de la inteligencia, hay una cierta, en este sentido, prioridad del intelecto, esta prioridad es especificativa y no tanto, y de presentación de la causa final, y no de causalidad eficiente. Claro, buenísimo. Bueno, respecto a esto, Juan Pablo II, en su libro Persona de Acción, nombra el término tomista suppositum. Es un término que se pasó completamente por alto porque nunca lo había visto, y después de eso empecé a rastrear. No llegué a entender qué significa etimológicamente suppositum, porque se traduce como supuesto o supósito, pero no es claro qué significa. Está bien, habla de la parte activa de la persona, pero ¿qué origen tiene en Tomás este término? Bueno, este es un término técnico, evidentemente, es Juan Pablo II, yo no he estudiado a fondo persona y acto de Wojtyla, ¿no? Pero es un término técnico de la escolástica clásica. Suppositum literalmente viene de puesto debajo, suppositum, puesto debajo. Esto es de donde viene, es decir, sería algo parecido, aunque existe una palabra latina también para esto, pero sería algo cercano a nuestra palabra sujeto. Suppositum es puesto debajo, como subjectum es puesto debajo también, ¿no? Entonces, suppositum es una palabra que designa al sujeto subsistente, y se utiliza para aplicarlo a los subsistentes singulares, para diferenciarlos de las naturalezas en las que esos subsistentes subsisten. Una cosa es hombre, otra cosa es Martín Echavarría. Yo soy el sujeto de la naturaleza que tengo, que es la naturaleza humana. Y es un término particularmente importante en metafísica, por supuesto, porque solamente existen en sentido fuerte o son los supuestos. Todo lo demás es en el supuesto, las naturalezas son en los supuestos, los accidentes son en los supuestos, el supuesto es el término último de predicación también, porque el supuesto no se puede predicar de ninguna otra cosa. Es lo último, el último sujeto de inherencia de cualquier otra predicación.
pero además tiene una importancia particular en teología y en la teología de Santo Tomás. La persona es suppositum, la persona es el supuesto racional. Y claro, en Cristología esto es muy importante porque Jesucristo es verdadero hombre, es un hombre singular, pero el supuesto es la persona divina del Verbo. No hay supuesto humano en Jesucristo. El suppositum, aunque hay naturaleza humana individual, esta naturaleza humana inhiere de alguna manera en la persona divina del Verbo. Y de allí la importancia de la noción de supuesto, que en última instancia designa al sujeto subsistente, y en el caso de las criaturas racionales, designa a la persona humana, en este caso. O me imagino en el caso de Wojtyla, o la persona divina del Verbo, o las personas angélicas. ¿Y esto solo se refiere a la parte activa de la persona o también a la parte pasiva? Porque acá yo entendía como que Wojtyla dice que el suppositum es principio de la existencia y de la acción, pero no de las vivencias, no de las pasiones, por ejemplo. No sé si... A ver, la persona, en la medida que es el sujeto último de todo lo que hay en él, es tanto, hablemos de la persona humana, persona es vamos más al fondo. Persona es un nombre que significa, una palabra que significa dignidad. Sí. Por eso nunca podemos decir somos solo personas, podemos decir solo somos hombres, pero la palabra persona designa al sujeto subsistente en cuanto es especialmente digno, y es especialmente digno por su modo de subsistencia, que es un modo inmaterial, y por lo tanto es un modo que permite el conocimiento y el amor de Dios. Es por lo que finalmente somos dichos a imagen de Dios. En el caso de la persona humana, el sujeto es el sujeto último tanto de actividad como de pasividad. Si supuesto significa la persona, suppositum significa la persona en nuestro caso, sería absurdo decir que designa solamente nuestra parte activa, como nuestros actos de voluntad, por ejemplo, pero no designa el sujeto de nuestras emociones, que son más bien pasivas, ¿no? Es decir, designa los dos. Soy yo el que sufro, persona, suppositum, y soy yo el que elijo activamente. Entonces, la persona es sujeto de actividad, en el caso de la persona creada, también de pasividad. Evidentemente, esa pasividad no procede de aquello que resulta en él más digno, porque resulta primeramente de su creaturidad. En toda criaturidad hay un aspecto de pasividad en la medida en que como mínimo ha recibido el ser. Y en él se distingue la sustancia del accidente, la potencia del acto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay composición, y la composición implica actopotencialidad. Pero yo creo que sería un error decir que la persona humana no es el sujeto de inherencia de todo, tanto de lo que es activo como de lo que es pasivo. Lo que es activo, pues brota de lo que tiene de actualidad y de perfección, y lo que es pasivo brota de lo que tiene de receptividad, de capacidad de recibir. Claro, yo me he entendido como que lo que es pasivo pertenecía a la naturaleza, fundamentalmente a las potencias pasivas, y lo que es activo pertenecía al suppositum, pero no es así. Es que es un error diferenciar de esa manera la naturaleza de la persona. Persona y naturaleza son distintas, pero la persona subsiste en una naturaleza, y la naturaleza es constitutiva de la persona humana. Claro. No existe una persona humana que no sea naturaleza, y tampoco se tiene que pensar la persona como algo que está separado de la naturaleza, detrás en el sentido como separado de la naturaleza. Por eso Santo Tomás no rechaza la definición de Boecio, la de sustancia individual de naturaleza racional, coloca la naturaleza en la misma definición de la persona. Es verdad que Santo Tomás tiene definiciones que quizá desde su punto de vista serían más precisas, como subsistente distinto en naturaleza intelectual. Entonces ahí
porque siempre sustancia puede correr el riesgo de referirse a algo del orden de la naturaleza y no del supuesto, ¿no? Pero la naturaleza está allí, ¿eh? El subsistente. El subsistente subsiste en una naturaleza. Y por lo tanto la naturaleza está incluida en el supuesto y evidentemente en nosotros hay pasividad por el tipo de naturaleza que tenemos, pero esa pasividad, lo mismo que nuestra corporalidad, pertenecen al supuesto. Es más, son parte constitutiva de ese tipo de supuesto que somos. ¿Mm? Nuestro cuerpo, nuestra persona no es algo que está detrás del cuerpo, nuestro cuerpo es nuestra persona y ese cuerpo es esencialmente pasivo. Cuando alguien me pega, supongamos que alguien se enoja conmigo y me pega en la cara, ¿no? Por dar respuestas tan complicadas, por ejemplo, ¿no? Pues me pegan, ¿no? Yo no digo que le han pegado a mi naturaleza o le han pegado a mi cara, y estoy siendo muy pasivo allí, ¿no? Sino que me han pegado a mí, claro, al supuesto, a la persona. Claro. Buenísimo. Y por eso también después en la teología de Santo Tomás se predican de la persona divina de Jesucristo defectos, que no tiene por el hecho de tener su naturaleza humana, divina, sino por la humana, pero son suyos. O se predica de Jesucristo, que es un tema fundamental de la dogmática de los primeros siglos cristianos, se predica de Jesucristo que es hijo de María, y de María que es madre de Dios. Y uno dirá, bueno, para ser hijo hay que ser pasivo, Dios no es pasivo. Bueno, que estamos hablando de la persona. Evidentemente se le predican de la persona por razón de esa naturaleza, en este caso de Jesucristo, de su naturaleza humana, pero se predican realmente de la persona. María es Theotokos, madre de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque es madre del supuesto. ¿Qué quiere decir que es madre del supuesto? Pues que esa naturaleza no existe más que en ese supuesto, y al engendrar, ella no engendra la naturaleza humana, engendra a la persona divina por razón de su naturaleza humana, naturalmente, ¿no? Totalmente, sí. Esta pregunta yo la he escrito hace unos meses sobre el tema de que Tomás considera el espíritu como nous y no como neuma. Te comento porque en la comunidad donde estoy también siempre consideramos al Espíritu Santo como neuma o ruach. Y siempre hablamos de esto, de los neumáticos, de lo espiritual. Y cuando llegué a la teología me di cuenta de que no usaban el término neuma, sino nous para hablar del espíritu. ¿Esto por qué es? Bueno, a ver, aquí, bueno, Santo Tomás se escribe en latín, ¿no? Entonces no utiliza ni la palabra neuma ni la palabra nous, sino que utiliza otras palabras. Cuando Santo Tomás se refiere al espíritu humano, a lo que los griegos llamaban el nous, tanto al intelecto o mente, como facultad, tanto al conjunto de facultades espirituales radicadas en el alma, Santo Tomás utiliza la palabra agustiniana mente para esto. O sea, para lo que en los griegos es nous, en Santo Tomás es mens. Esto es mi impresión, es mens, mente. En cambio, cuando Santo Tomás utiliza la palabra espíritu, spiritus, la está usando ordinariamente en contexto trinitario. No exclusivamente. A veces Santo Tomás llama espíritu al intelecto o al alma humana, pero eso es muy raro en la obra de Santo Tomás. Ordinariamente llama esto mente y después habla de espíritu. ¿Qué significados tiene la palabra espíritu en Santo Tomás? Tiene múltiples significados. Primero que nada, un significado puramente natural. Spiritus viene de viento y de aire y demás, ¿no? Entonces, para Santo Tomás, como pensaban muchos los antiguos, en el cuerpo humano hay unas sustancias que dan vitalidad a los distintos órganos del cuerpo, y estas sustancias gaseosas se llaman espíritus. Y así tenemos el espíritu vital y el espíritu animal, que es un término puramente biológico, no está hablando de espíritus separados, sino que está hablando de unas sustancias que se mueven por el cuerpo humano, de las que después hablará Descartes y será famoso por hablar de los espíritus que mueven el cuerpo. Pero estos son sustancias corporales. De ahí viene la idea de que el alcohol, las sustancias, el vino y otros alcoholes, son bebidas espirituosas que tienen espíritu,
Esos que dan vitalidad, Bueno, esto no es el significado más importante desde el punto de vista teológico cristiano de espíritu, pero ese significado está en Santo Tomás y es importante porque esta palabra designa algo que vitaliza, que da vitalidad y que mueve al viviente, que mueve al viviente. Después tenemos, y a partir de allí Santo Tomás traslada el uso de espíritu conformemente a la costumbre, no es una cosa que inventa él, naturalmente, traslada esto al ámbito que nosotros llamaríamos estrictamente espiritual. Ahí va. Digamos, seguíamos con el tema del espíritu. Usted me hablaba de que... Sí, exacto. Estábamos explicando el tema del espíritu. Primero el significado de ese biológico, si queremos, de los espíritus vitales y de los espíritus animales, etc. Y de allí, Santo Tomás, siguiendo la costumbre de su tiempo también, pero de una manera original suya, aplica esto al orden que hoy llamamos espiritual. Santo Tomás utiliza la palabra espíritu para referirse, por supuesto, al Espíritu Santo, naturalmente, ¿no? Sí. Pero también a todos los influjos espirituales que vienen de fuera del hombre, como el influjo de los ángeles o de los demonios, y también el influjo del Espíritu Santo. Y de hecho Santo Tomás dice, cuando trata acerca de los dones del Espíritu Santo, que sería mejor llamarlos, como los llama la Escritura, espíritus, más que dones. No es que sea inadecuado porque son dones, regalos del Espíritu Santo, ¿no? Pero Santo Tomás dice que es mejor llamarlos espíritus porque designan más claramente esta idea según la cual por ellos nosotros somos impulsados por el Espíritu Santo. Y Santo Tomás utiliza la palabra espíritu también en un contexto antropológico, aunque muy ligado a la neumatología y a la teología trinitaria de Santo Tomás, en el contexto de explicar, mejor dicho, de exponer nuestra fe sobre la Trinidad, utilizando la analogía con la mente humana en la línea de el de Trinitate de San Agustín. Y en ese contexto, Santo Tomás dice que utiliza la palabra espíritu para designar aquello que procede en el interior de la mente por el modo de voluntad o al modo del amor, ¿no? Si recordamos, para quien no lo sepa, esta idea que es agustiniana, pero que Santo Tomás la asume como propia y la intenta explicar con su propia terminología, la mente humana, o la mente, es semejanza de Dios por la memoria, la inteligencia y la voluntad, como decía San Agustín, por la memoria, la inteligencia y la voluntad. Por la memoria en la medida en que tenemos este espíritu humano que revierte constitutivamente sobre sí mismo porque es inmaterial, y a partir de allí se dice a sí mismo en una palabra mental o concepto, una palabra del corazón, verbum cordis, una palabra del corazón, y de allí emana el amor. Y la palabra amor allí significa dice Santo Tomás, la palabra amor significa muchas cosas. Significa primero que nada un atributo de la esencia divina. Las tres personas divinas son amor porque Dios es amor. También significa un acto nocional, no voy a entrar en esto ahora a explicar qué cosa es, y significa también una procesión, algo que procede en el interior del espíritu por modo de amor. Esta diferencia se encuentra en la inteligencia. La inteligencia tenemos, por un lado, la inteligencia que se identifica con la esencia divina, el entender que se identifica con la esencia divina, y por otro lado tenemos el decir y el verbo que es dicho por el Padre. El decir, que es una acción nocional del Padre, y el verbo que el Padre pronuncia. En el caso de la procesión de la voluntad, dice Santo Tomás, por la pobreza del lenguaje, llamamos amor a todo. Llamamos amor al amor esencial, llamamos amor a la acción de producir el amor que es el Espíritu Santo, y llamamos amor a ese producto interior
que es la presencia del amado en el amante, y que en la Trinidad es el Espíritu Santo. Mientras que en la inteligencia tenemos la diferencia entre entender y decir, y por lo tanto entre entender y la palabra. En el caso de la voluntad nos faltan palabras, dice Santo Tomás, nos faltan palabras para hablar del afecto. Entonces, cuando habla de eso que procede dentro de Dios, pero también dentro del hombre, cuando uno ama, dice Santo Tomás, este es un tema que voy a desarrollar, no lo voy a desarrollar aquí, pues lo voy a desarrollar en el mes de septiembre en la Semana Atomista de Buenos Aires. La Sociedad Atomista organiza cada año la Semana Atomista. Este año me han invitado a hablar a mí, y hablaré de este tema que estoy explicando ahora. ¿Qué es? Que el espíritu humano, cuando ama, produce en sí mismo, dentro de sí mismo, una semejanza del amado. El amante lleva en sí mismo una semejanza del amado. Bueno, esa semejanza, dice Santo Tomás, es a modo de espíritu. Espíritu significa algo que nos impulsa vitalmente hacia el objeto amado. Entonces ahí tenemos una amplitud de significados de las palabras espíritu, pero todos ellos en última instancia conducen a lo que a Santo Tomás le importa, que es al Espíritu Santo. Porque para Santo Tomás el Espíritu Santo obra en nuestra alma, produciendo la caridad y produciendo los actos inspirados por él, de amor. Bueno, usted nombró antes el verbum cordis. Yo había leído un artículo sobre el triple verbo en Tomás, que me pareció complejo porque yo no entendía, pero el verbum cordis, el pensamiento del corazón, ¿es cualquier pensamiento interior o son algunos específicos? Perdón, que no he escuchado bien la pregunta final. El verbum cordis, verbum el cordis, pensamiento del corazón, ¿es cualquier pensamiento interior que tenga en mi cabeza o algún pensamiento interior en específico? A ver, nosotros aquí es un tema complejo, pero digamos lo siguiente. Para pensar explícitamente algo hay que producir en nuestro interior unas palabras interiores. En Santo Tomás esta palabra interior, siguiendo a San Agustín, es llamada verbum o verbum cordis. Palabra del corazón. Aquí corazón significa la mente misma, la mente humana. Entonces, no podemos pensar sin decir en nosotros una palabra. Esta palabra es específicamente distinto de la palabra imaginada, que la representa, por supuesto, o de la palabra dicha exteriormente. Las palabras de los distintos idiomas humanos son maneras de representar la palabra mental, que es común, dice San Agustín mismo, a todos los hombres. Esa palabra mental es común, pero se expresa en distintos idiomas, pero por eso después se puede traducir, porque las palabras mentales son las mismas. Esta es la idea de San Agustín. Ahora bien, es verdad, dice Santo Tomás dice, Dios en una sola palabra dice todo, ¿no? La palabra que es el verbo divino, en esa palabra Dios dice todo lo que se puede decir, ¿no? No se puede decir más que lo que él dice en el verbo, porque allí está toda la perfección del ser divino, que es puro acto, ¿no? Y está contenida toda la perfección de todas las criaturas allí, también eso que dice. Pero el hombre, en cambio, necesita decir muchas palabras para entender algo, muchas palabras, y componerlas, porque el verbum mentis no es solo el concepto entendido como el producto de la primera operación del intelecto, la simple intelección, sino que también son palabras mentales los enunciados, las proposiciones, los silogismos. Todo esto son palabras mentales. Ahora bien, evidentemente a lo que tiende la mente es a ir perfeccionando la palabra y decir una palabra perfecta, ¿no? Entonces la palabra se va perfeccionando. Ahora, la palabra que es imagen de Dios no es cualquier palabra. La palabra que forma parte de la imagen no es cualquier palabra, dice Santo Tomás, sino que es aquella palabra que inspira amor, como Dios, como en Dios. Entonces no es cualquier palabra la que es imagen de Dios, o por la que somos imagen de Dios, sino por la palabra que inspira amor, es decir, se trata de pensamientos que suscitan la caridad. Esta es la idea de Santo Tomás, ¿no? Voy a hacer
en un pensamiento de carácter afectivo serían, pues, si aspiran a amor, aspiran cierto grado de, no sé, me parece como, si pensamos, por ejemplo, si la voluntad es afectiva, que actúa en concordancia con el entendimiento, o sea, es como una actuación de ambos juntos, ¿no? Un pensamiento que aspira a amor, ¿podría ser así? Bueno, podría ser también. De hecho, en esta vida tiende a ser así. O sea, lo que podemos decir, pensemos esto, la caridad principalmente tiene por objeto a Dios, también al prójimo, naturalmente, inseparablemente, ¿eh? Pero primeramente, principalmente y formalmente a Dios. La caridad es amor de amistad con Dios y con el prójimo, pero desde ese amor divino, ¿no? Y Santo Tomás sostiene, aquí estamos, esto es un tema más teológico, digamos, pero Santo Tomás sostiene que la caridad es un sello, una impresión que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y de hecho, en la teología trinitaria de Santo Tomás, que es muy compleja, pero profunda, no solo compleja de difícil, sino que es profunda, en la teología trinitaria de Santo Tomás, la caridad es el término de la misión invisible del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, visiblemente, de manera exterior, por ejemplo en Pentecostés, en forma de llama, pero también interiormente. Y ese envío interior, ¿en qué termina? Termina en la caridad. Y de modo semejante, dice Santo Tomás, el Hijo, el Verbo, tiene una misión exterior y una misión interior. La misión exterior se manifiesta principalmente en la encarnación. El Hijo es enviado por el Padre, fuera de la Trinidad, por así adextra, por así decir, aunque nunca sale de ella, en cuanto se encarna. Pero también el Verbo tiene un envío o una misión interior, y esta misión interior es aquella por la cual la sabiduría divina se hace presente en nuestro interior, y por eso para Santo Tomás el don de sabiduría del Espíritu Santo es el término de la misión invisible del Hijo. Y entonces, cuando Santo Tomás explica esto y explica lo que es el don de sabiduría del Espíritu Santo, recordemos esto: de los 7 dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría es el principal, por lo menos según Santo Tomás. Y este don de sabiduría, explica Santo Tomás, perfecciona la caridad. Santo Tomás trata del don de sabiduría en el contexto de su tratado sobre la caridad. Esto es importante. Y por lo tanto estamos en una sabiduría que es heterogénea respecto de la sabiduría de los filósofos o de la sabiduría natural, porque es una sabiduría estrechamente ligada al amor de caridad. Y de hecho Santo Tomás la define como un conocimiento por connaturalidad. El amor de caridad nos connaturaliza con Dios, porque el amor produce unión, y esa unión nos da un conocimiento cuasi experimental y sentido de las cosas divinas. Claro. No es un conocimiento facial. Entonces, en cierto modo, se puede decir que aquí tenemos un conocimiento afectivo. De hecho, Santo Tomás utiliza la palabra cognitio afectiva, conocimiento afectivo. Entonces, la sabiduría cristiana es un caso de cognitio afectiva, que puede estar unida también a un conocimiento, como lo llama Santo Tomás, según el perfecto uso de razón, como es el de la teología o el de la metafísica, etcétera, ¿no? Sí, y esta sabiduría se puede decir que se debe en la esencia del alma por el tema de que Dios está en el interior, ¿o no? Esta sabiduría, la sabiduría perfecciona la inteligencia, ¿no? Por lo tanto, en cuanto tal, se da pues, en la facultad intelectiva, que es un accidente, hablando desde el punto de vista de los predicamentos o las categorías, ¿no? Lo que está en la esencia del alma es la gracia. La gracia, en la sustancia del alma, es la gracia divina de la que dimanan las virtudes y los dones. Es decir, en el pensamiento estructural de Santo Tomás, es la gracia divina la que se coloca en el orden de la sustancia, dando un nuevo ser sobrenatural y divino, dice Santo Tomás. La gracia inhiere en la sustancia del alma, perfeccionándola y
de alguna manera emanando hacia las potencias nuevas perfecciones, que son las virtudes infusas. Entre esas virtudes infusas están las teologales, las morales, y también están los dones del Espíritu Santo, y por lo tanto tenemos el doble nivel, un nivel entitativo, un nivel de perfección en la sustancia, que es el de la gracia, y un nivel de perfección en las potencias, que desde el punto de vista predicamental son accidentes. Solamente en Dios hay identidad entre ser y operar, y por lo tanto entre ser y virtud, y por lo tanto entre ser y sabiduría. Solo Dios solo en Dios puede ser lo mismo ser y sabiduría. Nosotros la tenemos participada, recibida, y por lo tanto tenemos que tener diferencia entre el sujeto receptor y la perfección recibida. Lo mismo pasa con la gracia. Solo Dios es la gracia por esencia, por así decir. Solo Dios es divino por esencia. Nosotros nos divinizamos por participación, y por eso para Santo Tomás la gracia es un accidente, hablando predicamentalmente, porque nosotros no somos Dios, pero es un accidente que inhiere inmediatamente en la sustancia del alma, no en las potencias, sino en la raíz de la que dimanan las potencias. Amén. Bueno, leo un artículo que me interesó mucho de usted, que es sobre la cantidad virtual. Oh, tema complicado. Que usó usted ese término de Tomás para criticar a Freud. Digo, y yo no entendí esa crítica a Freud, no entendí. Porque entendí que Freud hablaba de cantidad dimensional y Tomás habla de cantidad virtual, pero no entendí la crítica. ¿Cómo sería eso? Bueno, a ver, el concepto de cantidad virtual es un concepto característico de la metafísica de la participación de Santo Tomás. En Santo Tomás la palabra cantidad significa primeramente lo que Santo Tomás llama la cantidad dimensiva o dimensional, que es el predicamento de cantidad. El predicamento, la categoría de cantidad, naturalmente. Pero Santo Tomás traslada este término al orden metafísico y lo utiliza para referirse a la intensidad de perfección. Algo puede ser más o menos perfecto. Esta es una gradación que se puede dar en las cualidades, como cuando decimos más rojo, menos rojo, más calor, menos calor, más inteligente, menos inteligente, amo mucho, amo poco. Y de hecho, el crecimiento en la caridad, por ejemplo, para referirnos de nuevo a esta virtud, es un crecimiento en intensidad. Esta es una idea que Santo Tomás toma, esta traslación la toma de San Agustín. San Agustín dice, en aquellas cosas que no son grandes por su mole, es lo mismo ser mayor que ser grande, ¿no? Que ser más perfecto. Entonces, es una manera de indicar la mayor perfección en la posesión de una perfección. Y esto Santo Tomás lo aplica al ser mismo. Las criaturas participamos de una cierta cantidad de ser. Cuanto más perfecta es una criatura, de más ser participa. Pero el ser, según toda la perfección del ser, según toda la virtus essendi, la capacidad de ser, la virtud de ser, esta se encuentra solo en Dios. Solo Dios es el ser según todo el poder del ser. Mientras que nosotros participamos del ser. Participar significa tener un pedacito, es decir, una cantidad de perfección. Esta es la idea fundamental. Yo no recuerdo lo que puedo haber escrito o dicho sobre esto de Freud, pero evidentemente Freud tiene una concepción materialista de la mente humana, a la que llama aparato anímico, se elige aparato anímico, se suele traducir aparato psíquico, pero sí, Aristóteles. Freud dice seeliger es anímico, viene de CL, que significa alma. Entonces, en el aparato anímico, lo que es el alma, que es para Aristóteles, para Freud es un aparato anímico, para este autor funciona como una especie de máquina de energía, ¿no? Máquina energética. Y entonces habla de traslaciones de cantidades de energía, unas energías que son psíquicas, pero que no se identifican con la energía del sistema nervioso, etc. Yo creo que muchas veces Freud comete el error de
confundir la cantidad dimensional o dimensiva con la cantidad virtual o de virtud. Se la llama quantitas virtutis o quantitas virtualis, es la expresión que utiliza Santo Tomás, porque es la cantidad de virtud, es decir, de poder. Cantidad de poder que es distinta de la cantidad de mole dimensional. Bueno, buenísimo, genial. Y tenía otra pregunta, no sé si tienes mucho más tiempo. Respecto a la razón y la capacidad de pensar, como que Tomás distingue muchas facultades distintas. Está el intelecto agente, pero además está el intelecto paciente, la razón práctica, la razón teórica, la sindiéresis y otras más. ¿Por qué distinguen, hace tantas distinciones? O sea, en algún punto, no sé, si un modelo preferiría pensar, no sé, quizás en una sola, en la conciencia, o no sé, como que, ¿por qué se distingue? Aquí hay varios motivos, Lucas, varios motivos. Primero que nada, la tradición. De hecho, Santo Tomás trata esto en la cuestión 79 de la primera parte de la suma, cuando de la inteligencia como potencia, después habla de las operaciones intelectivas. Y en esa cuestión, que es una cuestión larga, si no recuerdo mal, de 13 artículos o así, Santo Tomás trata un montón de términos, ¿no? Intelecto agente, intelecto posible, trata el tema de la memoria intelectiva, trata el tema de razón e intelecto, razón superior, razón inferior, sindéresis, conciencia, etc. Bueno, todos estos son términos que le vienen de la tradición, algunos de ellos de la tradición aristotélica, intelecto agente, intelecto posible, otros le vienen de la tradición agustiniana, razón superior, razón inferior, etc. Entonces, hay muchos términos que le vienen. Y él lo que hace en esa cuestión es determinar qué cosas son. Resultará que no todos son potencias. Santo Tomás distingue solo dos potencias intelectivas, cognoscitivas más, porque están los sentidos internos y los sentidos externos. Pero con potencias cognoscitivas e intelectivas para Santo Tomás solo hay dos: intelecto agente e intelecto posible, y además funcionan conjuntamente, no funcionan por separado. Entonces, ¿por qué Santo Tomás distingue estas dos potencias? Lo mismo que los sentidos, y los sentidos externos y los sentidos internos, por razón de los objetos. Es algo necesitado por los objetos. Santo Tomás en esto es plenamente aristotélico. Este es el criterio que Aristóteles puso en De Anima para distinguir las potencias. Las potencias se distinguen entre sí cuando tenemos objetos que son irreductibles entre sí. La irreductibilidad de los objetos lleva a la multitud de potencias, a la multiplicación de potencias, pero tampoco hay tantas. En el orden cognoscitivo tenemos los sentidos externos, que son los llamados 5 sentidos, aunque ya Aristóteles y Santo Tomás sabían que eran más de 5, y hoy lo sabemos todavía más, que son más los sentidos, no son solo 5. Después tenemos los sentidos internos, sentido común, imaginación, cogitativa, memoria. Después tenemos el intelecto agente y el intelecto posible, y ahí se acabaron las facultades cognoscitivas, porque las otras palabras que utiliza Santo Tomás, por ejemplo, razón e intelecto. Razón e intelecto son dos nombres del intelecto posible. Se llama intelecto en cuanto capta simplemente la verdad, se llama razón en cuanto discurre para alcanzar la verdad. Razón superior, razón inferior, son el mismo intelecto posible. Se lo llama razón superior en cuanto toca las razones eternas, conoce las razones eternas, es decir, en cuanto es sede de la sabiduría. Se la llama razón inferior en cuanto razona según razones inferiores, creaturales, como es en la ciencia. Entonces tenemos razón superior en cuanto es sede de la sabiduría, razón inferior en cuanto es sede de la ciencia. La sindéresis designa un hábito, el hábito de los primeros principios, no una potencia. Conciencia designa para Santo Tomás un acto, el acto de conciencia, lo que hoy llamaríamos moral, la aplicación del conocimiento moral a lo singular. Esa aplicación es lo que Santo Tomás llama cum scientia, conciencia, aplicación de la ciencia. De tal manera que potencias estrictamente intelectivas solo hay dos: el posible, el intelecto posible y el agente. Estas dos potencias se diferencian por el siguiente motivo. El objeto, tal como nos es presentado por los sentidos, no es inteligible en acto. No es inteligible en acto porque está sumergido
en la potencialidad y mezclado de contingencias. Y es necesario, en cierto modo, separarlo, digamos, hacerlo emerger de esa red de contingencias y potencialidades en las que está atrapado. Y esto lo realiza el intelecto agente, que hace el inteligible en acto, produce el inteligible en acto en el intelecto posible. Y el intelecto posible, al recibir la forma inteligible, se hace capaz, es habilitada para producir la palabra mental en la que entiende lo conocido. Pero, digamos, las potencias intelectivas son solo dos para Santo Tomás. El resto son nombres que designan otras realidades, como puede ser hábitos o actos. Claro, totalmente. Bueno, buenísimo. Y yo estoy pensando, si el intelecto agente está siempre operando en acto, ¿qué es lo que hace el intelecto agente cuando no está captando conceptos? Bueno, para Santo Tomás, el intelecto agente no está siempre operando. Santo Tomás considera que el intelecto agente tiene todo lo necesario para operar siempre, pero no está siempre operando. Porque para poder operar necesita tener una imagen o fantasma adecuadamente dispuesto. Y además tiene que existir la intención de la voluntad de aplicar ese intelecto agente a la intelección, porque para Santo Tomás el intelecto agente es algo que usamos si queremos, como todo el resto de las potencias. No quiere decir que el intelecto agente dependa en su funcionamiento interno de la voluntad, sino de que la apliquemos. Esto es algo que para Santo Tomás lo vemos experimentalmente. A veces estamos frente a las cosas con una actitud no cognoscitiva y por lo tanto no estamos inteligiendo esencias. Claro. Y otras veces decidimos aplicarnos y eso implica un cierto esfuerzo. Nos tenemos que concentrar y aplicamos la luz de nuestro intelecto a aquello que tenemos delante y empezamos a entender. Entonces, para Santo Tomás el intelecto agente no está siempre actuando, pero tiene de sí todo lo necesario para actuar siempre. Está siempre habilitado para actuar. Esta es lo que yo diría. Siempre tiene lo necesario para actuar. Es verdad que es posible que la primera operación del intelecto agente sí que no dependa de la voluntad, porque si no llegaríamos a un círculo absoluto, ¿no? ¿Qué viene antes? La inteligencia o la voluntad. La voluntad no actúa si no entiende, pero no entiende si no elige, y así estaríamos. Entonces, la primera iluminación del intelecto es así que es natural o espontánea, y es la que nos lleva a entender el ser en todas las coherentes, en todas las cosas de nuestra experiencia. Buenísimo, buenísimo. No quiero mostrar mucho más, tenía una pregunta más que decía, ¿por qué el S algunos lo traducen por existencia? Bueno, este es un tema histórico, de historia del tomismo, ¿no? S literalmente significa ser. La traducción literal de S es ser. De hecho, en Santo Tomás aparece raras veces, pero aparece la palabra existencia. La palabra existencia existía ya en tiempo de Santo Tomás, existía antes, la utilizaban otros autores, por ejemplo, los victorinos, Ricardo de San Víctor la utiliza en su definición de persona, por ejemplo, a la que define como existencia. Entonces, en Santo Tomás, la palabra existencia aparece, pero muy raramente, y muy raramente con un sentido técnico. La palabra clave es ese, ser. Y en Santo Tomás, ser tiene muchos significados, pero el que, digamos, en el tomismo ha pasado a ser más relevante es el ser como el acto del ente, ¿no? El acto del ente. Esta idea del acto del ente es uno de los fundamentos más importantes de la metafísica de Santo Tomás, que utiliza la conceptualización aristotélica para hablar de un acto que en Aristóteles no estaba explicitado. En Aristóteles, el acto último de la realidad parecía ser la forma. En Santo Tomás, incluso las formas se comportan potencialmente respecto del ser, que es la perfección primera del ente en cuanto tal.
Ahora, cuando esta concepción de Santo Tomás, del ese como acto, ese utactus, se fue perdiendo en la modernidad, incluso dentro de la escuela tomista. Y por eso fue sustituido por existencia, que en realidad en estos autores significa el hecho de ser, no el acto de ser, sino el mero factum, el mero hecho de estar siendo, de estar puesto fuera de las causas, ¿no? Ordinariamente los tomistas hoy intentan evitar el uso de la palabra existencia, si bien hay lenguas en las que la palabra ente no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en inglés tienen dificultad para esto, porque ellos tienen la palabra being puede ser o ente, ordinariamente lo utilizan los filósofos tomistas en inglés para hablar de ente, pero claro, entonces les falta una palabra para el acto de ser, y por eso utilizan la palabra existence, porque la palabra being ya la han usado para ente. En francés también tienen problemas, hablan de étant, para hablar del ente, étant, y entonces ahí les liberan la palabra être para ser, pero muchas veces utilizan la palabra existencia también. En español, si bien la palabra ente tiene un uso corriente que para nada ayuda a la metafísica, técnicamente podemos utilizar estos términos. Tenemos el ser, tenemos el ente. El ser es el acto del ente. La existencia es el mero hecho de ser, es una consecuencia de tener el ser. Sí, totalmente. Bueno, y si no le molesta, una última pregunta, ¿no? ¿Puede ser? Por favor. Bueno, sí. Muy interesante todo, la verdad que le agradezco muchísimo. ¿Cómo puedo darme cuenta en la práctica del uso que hago de la cogitativa? Usted hizo muchos artículos sobre la cogitativa y hablaba de la cuestión del experimentum, de cómo opera la cogitativa. Y entiendo que la cogitativa es una razón particular, y hasta he encontrado un artículo que querían aplicarlo, lo aplicaba al problema de la bulimia y la anorexia. No sé, medio forzado, pero puede ser. ¿Cómo me doy cuenta en la práctica, en la experiencia cotidiana de la cogitativa? Entiendo. A ver, el tema de la cogitativa naturalmente ha interesado mucho a los psicólogos tomistas. Sí. De hecho, y a los filósofos que se acercan a la psicología o a iluminar la psicología. Y sobre esto han escrito muchos, tanto en español como en inglés. Hay cosas escritas en inglés sobre este tema. ¿Cómo saber cuándo usamos la cogitativa y cuándo usamos la inteligencia? Bueno, es que trabajan sinérgicamente. No usamos la inteligencia sin usar los sentidos internos. No existe en el hombre un uso de la inteligencia sin el uso de los sentidos internos. Aunque el objeto de la inteligencia es distinto del objeto de los sentidos internos, este objeto no lo puede alcanzar sino en el fantasma, que es un producto de los sentidos internos. Entonces, la distinción no se realiza in acto exercito, como si dijéramos, en el momento de estar pensando cuánto de lo que pienso, esto es un análisis posterior, digamos, no se puede hacer durante, sino que es una distinción que hacemos cuando comprendemos que hay objetos distintos que requieren potencias distintas. En el ser humano, la facultad cogitativa funciona en dos modalidades. Funciona como simple estimativa, como en los animales. Esto sucede en el hombre. En el hombre, esto lo reconoce Santo Tomás, aunque tal vez no con toda la extensión con que hoy lo sabemos. Él habla de los niños, que en los niños funciona como estimativa, habla de los amentes, es decir, de los que tienen algún trastorno mental, en los cuales a veces la cogitativa funciona instintivamente, al igual que en los animales. Cuando Santo Tomás habla de la cogitativa, está hablando de esta facultad en cuanto está integrada en su uso con la razón. Entonces yo pienso, aunque muchas veces los psicólogos tomistas tienden a darle una importancia capital a la cogitativa en cuanto cogitativa, en el funcionamiento de la psique automática, de la psique cuando funciona con sus obsesiones, con sus fobias automáticamente, yo tiendo a pensar más bien que siendo fieles al uso que hace Santo Tomás de los términos, deberíamos hablar de cogitativa cuando estamos hablando de un uso integrado de la inteligencia con el sentido interno. Mientras que muchas veces el sentido interno funciona de modo automático, y ese funcionamiento automático
prerracional o extrarracional, aún por complejo que sea, yo creo que se mueve en el orden de lo que sería la estimativa. Esto es lo que pienso yo. En la patología mental o en algunos trastornos, o incluso en la vida diaria, muchas veces, esta potencia estimativa cogitativa funciona automáticamente, separadamente, al margen de la conciencia intelectiva. Este funcionamiento yo creo que es propio de la cogitativa humana en su funcionamiento como estimativa. Pero bueno, esto es una opinión personal mía. No es Santo Tomás, digamos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya se nos acaba el tiempo, pero no sé si quería decir algo más. Yo le agradezco muchísimo. He leído muchos de sus artículos. Compré un libro sobre la templanza en Tomás, no me acuerdo el nombre del libro de las lecturas, y me gustó muchísimo. Así que los súper invito a todos a visitar el canal de Martín Echevarría y sus artículos que tienen todos en academia.edu. Así que bueno. Muchísimas gracias, Lucas. Un gusto estar aquí. Pido disculpas porque hace meses me has pedido la entrevista y yo estoy realmente muy ocupado, y solo ahora que se acercan las vacaciones de verano acá en Europa, he tenido un momentito para hablar. Pero bueno, ha sido un gusto hablar contigo y espero bueno, haber ayudado un poquito a entender algo, y si no, pido disculpas también, ¿no? Son temas muy complejos, difíciles, y me siento más cómodo escribiendo sobre ellos quizá que hablando, ¿no? Que puedo pensar mejor lo que estoy diciendo. Claro, bueno. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, acuérdense de suscribirse al canal y poner me gusta. Chao, doctor. Hasta luego. Genial, Lucas. Un abrazo.